hoy hablaremos sobre un tema muy importante que abarca dentro de la materia de físico-química, el cual se trata de las hipótesis de la teoría cinética de los gases. Primeramente tenemos que tener en cuenta o tener en claro a qué hace referencia las hipótesis de la teoría cinética de los gases. ¿Qué son las teorías cinéticas de los gases? Bueno, la teoría cinética de los gases, las hipótesis se refiere a las suposiciones básicas que se utilizan para describir el comportamiento de las partículas en un gas. ¿Por qué es importante conocer las hipótesis de las teorías cinéticas de los gases? Porque nos proporciona una base teórica para comprender y predecir el comportamiento de los gases y son fundamentales para explicar fenómenos como la presión, la temperatura y el volumen en un gas. Vamos a empezar con la primera hipótesis de la teoría cinética de los gases, la cual nos dice cuando consideramos un volumen macroscópico de un gas como un recipiente lleno, este volumen está compuesto por un gran número de partículas individuales que son todas iguales. Tenemos un ejemplo cotidiano, el cual es un globo lleno de helio. Dentro de este globo se van a encontrar muchas individualidades, las cuales van a ser idénticas, ya que el globo está principalmente lleno de helio. La segunda hipótesis que tenemos son que las partículas individuales que componen un gas, como los átomos o las moléculas, son extremadamente pequeñas en comparación con las distintas que las separan. Además de estas partículas están en constante y aleatorio movimiento. Tenemos el ejemplo cotidiano de igual manera, un recipiente lleno de gas como un cilindro de gasolina. Dentro de este recipiente, como se puede ver en la imagen, encontramos diversas individualidades las cuales van a ser extremadamente pequeñas y mismas que se van a encontrar en aleatorio movimiento, es decir, dentro del cilindro, estas individualidades se van a mover consecutivamente. La tercera hipótesis de la teoría cinética de los gases son las individualidades, las cuales interactúan entre sí únicamente por los choques elásticos de una duración despreciable. Tenemos el ejemplo cotidiano, de igual manera, de las bolsas, las cuales representan las individualidades y los choques elásticos con las interacciones entre ellas. Las bolsas principalmente están formadas de pequeñas individualidades, las cuales van a chocar entre sí. La cuarta hipótesis es las individualidades no experimentan ninguna fuerza externa a menos que colisionen con las paredes del recipiente que contenga el gas. Vamos a poner un ejemplo igualmente cotidiano para que se entienda esta hipótesis. Vamos a suponer que en una habitación cerrada nos encontramos con una pelota de goma, la cual va a rebotar. Si agarramos esa pelota y la golpeamos contra la pared, estamos aplicando una fuerza, misma que la pelota va a rebotar de un lado al otro, pero ya no aplicaremos ninguna clase de fuerza. A esto hace referencia la cuarta hipótesis de la teoría cinética de los gases. La quinta hipótesis nos hace referencia a los choques de las individualidades con las paredes del recipiente son completamente elásticos, lo que significa que no se pierde energía durante la colisión y ocurre en un tiempo muy corto. Además, asume que las paredes del recipiente son suaves y sin fricción. Esto implica que cuando las individualidades choquen con las paredes, no hay cambio en los componentes de la velocidad en dirección paralela a la superficie de la pared. En el anterior ejemplo de la pelota en la habitación, podemos darnos cuenta perfectamente de esta hipótesis, ya que como les había explicado, al momento de que agarramos la pelota y la golpeamos contra la pared, solo estamos aplicando en ese instante la fuerza para que ésta rebote. Pero a medida que va a pasar el tiempo, va a ir calmándose y la pelota va a dejar de rebotar y se va a mantener en un estado estático. La sexta hipótesis nos dice que las individualidades se encuentran dispersas de manera uniforme en todo el recipiente, lo que significa que su distribución es homogénea. Si tenemos en cuenta un recipiente de un volumen B con un número total de moléculas, el cual se va a representar con N, la densidad de las moléculas por unidad de volumen se va a expresar de la siguiente manera. Aquí podemos ver el número de moles, de moléculas,
sobre el volumen nos va a dar igual al número de moléculas dividido por el volumen, donde n va a representar la cantidad de moléculas por unidad de volumen y es proporcional al número total de moléculas n y el volumen, el cual se representa con la v. La séptima hipótesis nos habla sobre las individualidades siguen las leyes de Newton. ¿Cuáles son estas leyes de Newton? La inercia, la suma de las fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración y la teoría de acción y reacción. Esto implica, por ejemplo, en la ley de la inercia, establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a mantenerse en movimiento constante a menos que se aplique una fuerza externa. De igual manera, las individualidades obedecen a la ley de suma de fuerzas, que establece que la suma total aplicando a un objeto va a ser igual a la masa del objeto multiplicado por su aceleración. Y por último, también tenemos la ley de acción y reacción, lo que significa que por cada acción que una individualidad realice sobre otra, hay una reacción igual, pero en diferente dirección, es decir, una dirección opuesta. Y por último tenemos la octava teoría, la cual hace referencia a las velocidades de las individualidades en el material se distribuye de manera uniforme en todas las direcciones posibles. El material va a ser isotrópico, lo que va a significar que todas las direcciones de la velocidad son igualmente probables, lo que implica que no hay preferencia o tendencia hacia una dirección en particular. Estas son algunas de las teorías, de las hipótesis de la teoría cinética de los gases.